pero lo más relevante es aquellos profesionales que utilicen y sepan utilizar la inteligencia artificial. Habrá la diferencia con aquellos que no lo hagan. No con que no tengan trabajo, sino la diferencia será aquellos que la utilicen y sepan utilizarla con aquellos que no la utilizan. Esto es Historias Aseguradas, un podcast que busca dar espacio a las personas que mueven y transforman el sector asegurador español. Mi nombre es Martín, soy CEO de Folium y he venido a dar con el sector asegurador completamente de casualidad. Y quizás por ello me causa mucha curiosidad conocer cómo las personas han llegado al sector asegurador, se han mantenido tanto tiempo y me interesa su visión de futuro y la intersección con la tecnología. En estas conversaciones me propuse explorar el pasado, presente y futuro de las personas que mueven al sector asegurador en España. Y aquí se las brindamos. Bienvenidos a Historias Aseguradas. Jordi Rivera vive en Barcelona, donde ha vivido casi toda su vida. Sin miedo, se puede decir que Jordi es uno de los actores más reconocidos en el sector asegurador español. Actuario y economista de profesión, Jordi es un líder con vasta experiencia sectorial, donde ha sido, entre otros roles, CEO de la aseguradora DAS España hasta enero de este año, Managing Director de Caixa Sabadell Vida y Protección y es parte del Board de Community of Insurance. Actualmente, Jordi es consejero independiente de Caixa de Ingenieros, es inversor ángel y socio limitado en diferentes fondos de venture capital europeos, invirtiendo fundamentalmente en insurtechs. A juzgar por su trayectoria, Jordi es una persona inquieta que disfruta de conectar con el futuro del sector y con la tecnología. Y mientras no lo encontramos trabajando, a Jordi lo podemos encontrar haciendo alpinismo con el sueño de completar las 7 cimas, la cima más alta de cada continente. Por todo esto, es un placer para mí dar la bienvenida a Jordi en este nuevo episodio de Historias Aseguradas. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, Martín, y te felicito por esta iniciativa. Yo creo que hace más visible todo el ámbito asegurador, las diferentes sensibilidades y diferentes visiones que hay en el sector y, por lo tanto, enriquece muchísimo. Por lo tanto, un placer. El placer es todo mío, gracias por estos minutos. Si quieres, comencemos un poco con el pasado. Cuéntanos sobre ti, cómo has dado con el sector asegurador, qué recuerdas de esos primeros contactos con el mismo. Bueno, realmente, ya por mi edad, pero ya hace muchos años, ¿no? Pero empecé en el sector porque cuando estaba estudiando tercero de carrera de económicas en Barcelona, me salió una oportunidad de entrar en una compañía de vida en Barcelona que se llamaba Las 15 Regiones, una compañía especializada en vida que estaba en la calle Tuset y que tenía como accionista una compañía filipina y Sui Re. Y empecé eh, de administrativo. Después, como estuve 2 años, pues ahí hice un recorrido desde abajo hasta ser, no sé, oficial primera. Bueno, en aquellos tiempos lo que había, ¿no? Por lo tanto, fue el primer contacto y seguramente el detonante de que yo al final me dedicase con mayor foco al sector. Estupendo. ¿Y en algún momento tomaste conciencia que luego a posterior tu gran desarrollo de carrera profesional sería en el sector? ¿O fuiste de a poquito combinando nuevas posiciones, nuevas responsabilidades y bueno, cuando querías acordar ya tenías una larga trayectoria en el mismo? Sí, un poco la vida a veces te lleva, ¿no? Tomas decisiones, pero hay situaciones que te llevan, ¿no? Y yo creo que en el sector fue en ese momento que estaba en tercero y en cuarto y en quinto en aquel momento era cuando teníamos que decidir en qué especialización, entonces teníamos la suerte de ser actuarios y economistas a la vez. Y entonces decidí justamente en ese momento actuario de seguros, que con una formación muy técnica en ese momento y con una visión del sector, me permitió entonces entrar en la compañía de Banco Vitalicio, que en estos momentos es Generali, como estudiante en prácticas, que era la primera generación de estudiantes en prácticas en aquel momento, y de ahí, pues yendo a los diferentes proyectos, ¿no? Ahí tuve la gran suerte de trabajar con grandes profesionales, como Vicente Tardío, Jesús Luis Pérez Torres, Sebastián Mediavilla, que en paz descanse, pero ya con una visión desde muy al principio de tener una aproximación más financiera, más innovadora, ¿no? Desde el principio. Imagínate, año
81, 82, 83 en Barcelona para un actuario jovencito que está buscando cómo ser más competitivo en las tarifas de colectivos. En aquel momento en España las tarifas de vida estaban consensuadas por las 7 grandes compañías que dependían de los 7 grandes bancos. O sea, no había competencia, pero bueno, eso duró muy poco porque ya en el año 87 se liberalizaron y poco a poco se fue en un mercado mucho más abierto, mucho más dinámico, pero bueno, veníamos de un ámbito así. Pero el detonante para mí, quizás donde realmente cambió mi foco de aproximación, es pasar de técnico, como si dijéramos, en Banco Vitalicio, y luego pasé brevemente por Winterthur durante 9 meses. Fue un parto porque justo cuando me moví de Banco Vitalicio, pues claro, lo típico en aquella época cuando tienes menos de 30 años, que escribes a no sé cuántos sitios. Entonces, cuando me llamaron primero en Winterthur, pues vas, ¿no? Y a cabo de 9 meses me perseguían los del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, que era un banco de reciente creación, pero que estaba liderado por para mí, quizás mi padre profesional, por un catedrático, Josep Jané Solà, que realmente me dio una opción. Imagínate un actuario de 30 años que le dicen, oiga, usted montaría una compañía de seguros con una hoja en blanco, ¿eh? Desde cero para nosotros. Ah, con 30 años dices, hombre, Sí. claro que sí, ¿no? Y entonces, luego, claro, cuando te das cuenta, coges la hoja en blanco, te das la vuelta y sigues teniendo la hoja en blanco. O sea, tienes que hacer absolutamente todo. Bueno, eso lo explico porque realmente me dio la confianza de poder arrancar evidentemente con la ayuda del equipo del banco, pero montar el equipo y demás. Esa compañía la desarrollamos durante 10 años, distribuimos a través de redes externas, bancas seguros, creamos una agencia de valores, distribuimos por primera vez productos financieros a través de redes de agentes y corredores con Banpime, y por lo tanto fueron 10 años espectaculares de crecimiento, ¿no? Pero ya gestionando un proyecto, casi se podía decir de emprendimiento, pero en vez de ser propio, era a cuenta de un tercero, ¿no? En ese momento luego, de alguna forma, pues el banco decidió, el presidente, vender la compañía, que era la joya de la corona, y entonces en ese momento crucé otra vez la diagonal y me volví a Winterthur, en esta vez con José Cercós, que me dio la opción de desarrollar el negocio de salud en Winterthur. Por lo tanto, otra gran proyecto de desarrollo. Y así sucesivamente. Y esto es un poco el recorrido. Pero a mí el crear y estar en nuevos negocios, desde vida, no vida, salud, protección jurídica. Hubo un amigo que me dice, bueno, solo te queda decesos ya. O sea, pero bueno, eso todo llegará, ¿eh? Todo llegará. Me parece que estoy vinculado a una compañía, a una startup que tiene que ver con decesos, por lo tanto, estupendo. Espectacular. Bueno, el recorrido sin duda. Y eso me conecta con esta pregunta que tenía, que, bueno, luego de un pasaje en DAS España, siendo el CEO en 2022, bueno, a finales de 2022, principios de 2023, decides dar un paso al costado, diciendo, ¿no?, que fue el mejor año en cuanto a crecimiento y beneficios, según una nota que leía que News. Hoy, con ya 9 meses fuera del proyecto, primero, ¿a qué le adjudicas ese gran rendimiento? Y por otro lado, ¿qué hace que ese ciclo haya terminado para ti particularmente? Contar un poquito sobre esa decisión, que creo que un poco lo cuentas ahora, ¿no?, de ese movimiento, Sí, inquietud que hablabas de sí. proyectos. Bueno, en el fondo ahí coinciden dos situaciones. Una, que el grupo decide, el grupo Ergo, vender la compañía DAS en España. Y eso, de hecho, en los grupos internacionales es muy difícil llegar a los 65 años. Es decir, no, de hecho, nadie llega, ¿no? Pero con independencia de esto, el tema fue porque teóricamente mi momento de jubilación era en agosto del 22, pero evidentemente el grupo me pidió, oye, puedes seguir hasta el final, etcétera, para hacer la operación. Pero figúrate, en un proceso de due diligence, en un proceso de venta, nosotros conseguimos las mejores cifras en cuanto a crecimiento, rentabilidad, por el fruto del trabajo realizado en años anteriores con el equipo, con la tecnología, con las colaboraciones con determinadas startups. Es decir, muchas veces llegan los triunfos o llega el mejor momento por una acumulación de decisiones y acciones realizadas anteriormente. Y eso ocurrió justo con la coincidencia
del último año, por lo tanto más feliz. Para mí, bueno, una gran satisfacción y muy orgulloso porque el equipo que lo hizo realizable fue mi equipo, que sigue la mayor parte y por lo tanto súper contento de la situación. Y como coincide, como un momento vital también de coincidencia en teoría, la edad de jubilación, realmente yo ya llevaba años muy orientado a la innovación y al ecosistema de emprendimiento, donde me apetecía estar mucho más volcado y más concentrado en emprendedores como tú, en proyectos que aporten no algo diferencial, sino que aporten, aparte de algo mucho mejor, una mayor impacto en el cliente. Y entonces esa posición coincide con am, meses antes me habían llamado de Singular Cover, una compañía especializada en pymes, para ser consejero independiente. El grupo no me dio ningún problema para ser consejero independiente de Singular Cover. De ahí he estado de advisory en diferentes proyectos y por lo tanto era el mejor momento. Que estoy en el momento. Y en estos 9 meses que han pasado, pues de alguna forma mm, realmente ha sido trepidante porque no me ha dado mucho tiempo a prepararme para hacer las 7 cimas, que esto ya es un fracaso para mí, porque claro, decir, oye, ahora que tengo tiempo, ahora resulta que no, tampoco tengo demasiado tiempo y eso lo tengo que solucionar rápido. Pero el hecho es que la realidad es en esos proyectos donde me involucro, no solo a veces como inversor, sino como mentoring o como LP de algún venture capital, pues me da esa visión dentro del sector. Y no solamente en el sector, también en FinTech, en PropTech, en LegalTech. Pero bueno, mi foco en estos momentos claramente, y mi interés estaba focalizado en el sector. Buenísimo porque me estás haciendo muchos pies conectando con las preguntas que tengo, así que pasando un poco al presente, comentabas varios de estos proyectos. ¿Cuáles hoy de los que estás participando o que has visto mayormente te entusiasman, si tuvieras que destacar dos o tres? Mira, una tendencia para mí que es muy clara y unas tendencias en estos momentos potente en distribución es el Embedded Insurance, es el seguro embebido con las soluciones digitales. Otra línea es el que he descubierto, que ha sido durante los últimos meses, es toda una serie de proyectos como el vuestro, como Foliume, como Imeureka, como Imelmacía. Es decir, proyectos específicos dedicados a la distribución, a los corredores fundamentalmente, ¿no? Porque los agentes ya dependen de la compañía y por lo tanto las herramientas y las soluciones que ofrecéis, pues lógicamente están más enfocadas a los independientes, a los corredores, ¿no? Desde de cómo mejorar las carteras, el cross-selling, evitar la caída, el tener una plataforma de marketplace de seguros, como en el caso de Mureca. Por lo tanto, esto es otra línea que sigo con cierta, bueno, porque estoy vinculado y lo sigo porque creo firmemente en esa joint venture, en esa combinación de startups con corredores y agentes. Yo creo que eso es una tendencia que irá creciendo en los próximos años y es un win-win para los corredores del futuro, evidentemente. Y quizás esto conectándolo ya con el futuro, pensando en una persona joven que está interesada o que le interesa explorar la oportunidad del sector, porque ha entrado por casualidad o porque lo ve como una posibilidad, ¿qué consejos le darías? Sí. Pues claramente en este momento, ¿quién pudiera tener veintitantos años porque la situación del sector es inmejorable? Es decir, es inmejorable no solo por su estabilidad que siempre ha tenido y que es resiliente y demás, sino en el momento en que nos encontramos, con la confluencia de tecnologías disruptivas, con las generaciones mejor formadas que hemos tenido en nuestro país, con gente, con una cultura que empieza a calar, que hasta hace muy poco no existía de emprendedores y donde el talento es mucho más, como todas partes hay de todo, por lo tanto, el talento es relevante. Por un lado, con independencia de preparación, eh, sea ingeniero, sea abogado, sea actuario, eh, etcétera, o de ciencias humanas,
Lo importante es tener claro, para mí, evidentemente, un tema que comentaba, sí que hemos comentado antes, es muy importante saber en qué cultura te metes, en qué organización te metes. Es muy difícil saberlo cuando entras y sobre todo si quieres trabajar, muchas veces te tienes tú que adaptar, no es que la organización se adapte a ti, ¿no? Pero dicho esto, aquellas organizaciones que te permiten jugar, tener la capacidad de crecer y sobre todo en las primeras fases, y hay grandes compañías que tienen unos planes de formación internos que te mueven por toda la estructura organizativa internacional, etcétera. En estos momentos hay unas oportunidades enormes para el talento que quiera disruptir, ¿no? No solo tecnológicamente, sino para mí lo más importante, con un foco claro de cambiar las reglas del juego del sector en el sentido de ofrecer al cliente, no la propuesta de valor mejor, sino tener al cliente realmente en el centro y entender las necesidades y tener esas organizaciones preparadas con un talento que esté focalizado en las personas, no en los productos, no en los procesos, sino en la persona es clave. Estupendo. Y en este sentido de proyección, el agente corredor, un poco lo comentabas, esta tendencia de Insurtechs que trabajan con ellos, pero desde tu punto de vista, habiendo trabajado en diversas compañías y obviamente trabajado como partners a los corredores, si tuviéramos que proyectarlo de 5 a 10 años, ¿cuáles crees que son las características de aquellos que triunfarán? Yo creo que evidentemente hay corredores, hay profesionales brillantes, hay profesionales con un recorrido espectacular. Y para mí la clave va a ser en esa adaptación, no en el ámbito digital, pero sí entender el nuevo comportamiento de los clientes. Y eso requiere tener herramientas que te permitan dar un mejor servicio, conocer mejor a los clientes, anticiparte y de alguna forma ofrecer eso que quiere un cliente cuando dice, no, digitalmente no voy a contratar, a lo mejor puedo contratar un coche, por decir algo. Vamos a decir un producto masa. Pero muchas veces lo que necesitan es un asesoramiento. Un asesoramiento que ha de ser ágil, rápido, sencillo, transparente. Por lo tanto, todo aquello que realmente un corredor haga para lograr esos objetivos y no solo mantener la cartera, sino seguir creciendo, y para eso necesitan tecnología aplicada y soluciones como la vuestra. Es decir, soluciones que permitan el poder explotar mejor las carteras, o sea, ofrecer mejores soluciones a los clientes, no solo tener una y coma tres pólizas por cliente, sino pasar a 3 y a 4 y a 5 y a 6, ¿no? Y eso es uno de los retos. Por lo tanto, la alianza con algunas soluciones de startups, es verdad que para los corredores tiene un reto, ¿no? Porque ellos dicen, oye, yo me dedico a lo que me dedico, yo no tengo estructura, no tengo tiempo y si me quiero dedicar a los clientes, no me voy a dedicar a la tecnología. Pero por eso mismo, esas soluciones de alianza con determinadas startups que facilitan parte de los procesos clave que necesita el corredor para estar dentro de 5 y 10 años, no en la misma posición que ahora, sino siguiendo creciendo, pues es importante, ¿no? Y lógicamente una formación continua, una colaboración con las Insurtechs, el tener plataformas, evidentemente mejorar la digitalización, que hay muchos corredores que han mejorado, pero hay muchos otros que están en proceso de mejora. Por lo tanto, esos son los retos, ¿no? Estupendo. Y por último, para ir cerrando, la inteligencia artificial, ¿no? En boca de todos, los titulares, sobre todo en estos últimos 12 meses, atravesó a la industria tecnológica sin duda. Pero ¿dónde crees que está la mayor oportunidad a nivel sectorial? O sea, no hablemos únicamente de corredores de distribución, sino que a nivel sectorial, de la aplicación de esta tecnología, ¿cuáles casos de uso te entusiasman más por el potencial que tiene? Mira, en inteligencia artificial, que es espectacular, pues sobre todo la generativa, el- todo lo que es lo básico, ¿no? Ya llevan, y se han aplicado en automatización de procesos, ya existen, aquellas tareas repetitivas lo está haciendo ya los sistemas con una cierta inteligencia básica, pero ya lo están haciendo. Pero lo que viene es la evaluación, la suscripción de riesgos, la detección del fraude, el, el conocimiento mejor del cliente, el anticipar, que ya es ciencia ficción, determinados siniestros, ¿no? Pero tener las probabilidades, ¿no? Por lo tanto, es un campo lo que viene que es
motivador para cualquier joven que quiera entrar en el sector en estos momentos. Lo que va a haber es una diferencia entre profesionales. No, la inteligencia artificial evidentemente va a tener un impacto en determinadas profesiones, en determinados eh, evidente, pero igual que ha ocurrido en otras revoluciones como la industrial, etcétera. Pero lo más relevante es aquellos profesionales que utilicen y sepan utilizar la inteligencia artificial. Habrá la diferencia con aquellos que no lo hagan. No con que no tengan trabajo, sino la diferencia será aquellos que la utilicen y sepan utilizarla con aquellos que no la utilizan. Esto va a ser realmente la diferencia en los próximos años. Pero las expectativas, hombre, quizás está sobredimensionado, pero es que es impresionante los cambios que se producen, casi te diría diariamente en inteligencia artificial generativa. Es espectacular, ¿no? Yo llevo desde que salió el chat en finales de noviembre, que no lo utilizaba porque estaba acabando mi etapa en DAS, pero ya me inscribí y llevo unos 6 meses utilizándola y la voy utilizando realmente para temas mucho más internos de escribir artículos, de leer, de resúmenes, de traducciones, de contrastar. Yo estoy muy contento que en España se ha hecho la primera regulación de inteligencia artificial, pero hay la directiva europea. Seremos quizás el ámbito en el mundo donde es importante jugar los límites de ética y utilización, ¿no? Porque la utilización de la inteligencia artificial en suscripciones, seguros de salud o en seguros de vida, podría ser vamos a decir, no una ventaja, sino una restricción, ¿no? Y así como otras. Pero realmente yo lo veo de una forma muy optimista y un gran salto cuántico hacia adelante. Estupendo, Jordi. Muchas gracias por este tiempo. La verdad que ha sido un placer, bueno, compartir un poco estos pensamientos sobre primero el pasado, el presente y un poco el futuro del sector. Así que agradecerte y espero que los oyentes hayan disfrutado de la charla tanto como lo hice yo. Ha sido un placer para mí también, Martín, y hasta la próxima.